La Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, más conocida como KPC, es una bacteria multiresistente a los antibióticos comunes y se caracteriza por ser oportunista y altamente peligrosa para pacientes con defensas bajas o con algún tipo de infección. Se quedan inutilizadas unas drogas excelentes y potentes como son los carbapenemes, como imipenem, meropenem, y nos dejan prácticamente con una droga mucho más tóxica y menos efectiva, por ejemplo, como el colistin. Las personas sanas también pueden ser un blanco de la KPC. Por supuesto que una persona sana puede adquirir, y ese es el peligro, inclusive el médico, el personal de blanco, el personal de salud que está trabajando con eso, si no se toman los cuidados necesarios, son propensos a adquirir esta bacteria y llevar a la casa. Y ese es el peligro de la diseminación fuera de los hospitales. Se convierten en portadores sin siquiera notarlo. Hasta antes del 2000, los casos de KPC eran raros alrededor del mundo. Sin embargo, en los últimos años, la bacteria realizó su aparición en distintos puntos del continente como Brasil, Argentina, Uruguay y nuestro país. Lo que decíamos al comienzo del noticiero, hay alerta de las autoridades por la presencia de una bacteria resistente que se ha detectado en el hospital militar. La bacteria KPC, altamente contagiosa y resistente a los antibióticos conocidos, se activaron las medidas de prevención y los pacientes fueron aislados y controlados, al igual que el personal. Registrado mais caso de contaminação por bactéria multiresistente em Goiás. Já são 27 casos no estado. El Laboratorio Central de la Caja del Seguro Social reporta 2 casos de la bacteria en Panamá. Desde la Dirección de Hospitales confirmaron que se ajustarán las normas de bioseguridad, entre ellas la restricción del ingreso de personal al hospital. La diseminación de esta bacteria se produce a través de las manos o a través de la utilización de utensilios médicos que estén contaminados. El lugar común donde se puede hallar la KPC son las unidades de terapia intensiva de los hospitales y en zonas de atención de urgencias. Las faltas de limpieza y del debido cuidado preventivo son cómplices perfectos para la colonización y el contagio de esta bacteria. Una correcta higiene es la principal aliada como medida de seguridad ante la aparición de esta bacteria. El lavado de manos, así como también la correcta esterilización de los equipos médicos, son claves para evitar su diseminación. Los profesionales médicos recomiendan la eliminación de todos aquellos materiales contaminados con KPC. El aislamiento total de los pacientes con KPC es la principal medida empleada en los hospitales para evitar que la bacteria se expanda y llegue a otros pacientes. Lo recomendable es que un médico o una enfermera se encargue exclusivamente de una persona afectada. Y algunos están colonizados, ahora tenemos 2 casos con KPC, ¿verdad? Que 8 pacientes. Diseñar un plan de contención de la bacteria es vital dentro de cualquier institución de salud, sea pública o privada, y tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para evitar su contagio. La presencia de la KPC en nuestro país no es algo nuevo. Sin embargo, lo normal puede llegar a ser mortal ante la precariedad en la que decenas de personas deben ser atendidas en salas de urgencia y terapia intensiva. Estamos perdiendo la batalla contra las bacterias. Ante los numerosos signos de alerta, todavía hay que esperar el peor escenario antes de que las autoridades tomen medidas y cambien el rumbo. Esto es a modo de introducción. Más adelante ustedes van a escuchar puntualmente a bacteriólogos, a infectólogos hablar de lo que es esta bacteria particularmente, admitiendo lo normal de su presencia en hospitales, pero lo imperioso respecto a las medidas de prevención y de aislamiento, preferentemente en grupos de a 3, de esas personas que
hoy son portadoras de KPC. Y sobre todo para enfermeros y médicos respecto al lavado de manos. De lo que veíamos recién vamos a tomar algunas conclusiones de esta primera parte. ¿Qué es KPC? Por un lado, la importancia de la higiene, del aislamiento de quien tiene KPC y el cuidado, tratamiento especial de ese caso, aislado y con higiene, para no exponer a personal de blanco, a familiares, inclusive previendo la posibilidad de que salga del hospital esta bacteria. Es lo que decía recién el doctor Riera y nosotros veíamos recién. Por lo tanto, hablaba de un enemigo en estos casos que es la precariedad y el hacinamiento. Este es el primer pantallazo de qué es KPC en la palabra del doctor Esteban Riera y remarcando esos puntos, la importancia de la higiene y lo contraproducente que puede ser la precariedad y el hacinamiento. En esta primera parte de una cámara que queremos compartir con ustedes, lo que vamos a hacer recorriendo el Instituto de Previsión Social en las áreas en las que está presente esta bacteria es ver cuáles son las normas de higiene, de prevención, de control y de aislamiento que aplica el Instituto de Previsión Social. Ustedes escucharon cómo reaccionó el mundo ante los casos de KPC. Veíamos ejemplos de Panamá, ejemplos de Brasil, ejemplos de Argentina. Con protocolos. Donde, como el caso del dengue, por ejemplo, las autoridades salían de manera frecuente a dar una explicación y decir, son 2 casos los que tenemos ahora, los controlamos, los aislamos de esta manera. Así es. Otros decían, son 3 casos los que tenemos presente. Mínimo número ya requería de información suficiente para el resto de la ciudadanía y sobre todo la certeza de aislamiento, combate y tratamiento. Totalmente. Información y por otro lado tratamiento correcto para evitar que esto continúe creciendo. ¿Qué pasa en el Instituto de Previsión Social? Primera parte. Y su KPC es en secreción radial. Tengo entendido que es del 20 y tanto, ¿verdad? El cultivo que se recibió y por eso está recibiendo el tratamiento. Y algunos están colonizados, ¿verdad? Tenemos 2 salas con KPC, ¿verdad? Que hasta la A y hasta la B. ¿Y sala E? Hasta la A no, esta no es. Esta ya está limpia. Vienen de todos lados, ¿verdad? Realmente está, ¿verdad? En IPS muchas veces coloniza y muchas veces infecta. El control de infecciones viene todos los días a regular eso. Ellos nos avisan dónde hay KPC y de ahí que traer. Hay un control de infecciones en el hospital. De revisar que se tomen las medidas higiénicas correspondientes para acercarse al paciente, lavarse las manos, ponerse guantes, ponerse gorro, el tapaboca, el chaleco, todas esas cosas vienen a revisar, el alcohol en gel, todas esas cosas. Por lo menos en mi guardia hoy hay, ¿verdad? Yo cuando vengo, por lo menos yo controlo que se haga eso, ¿verdad? Yo tengo 8 pacientes y tengo que ir mirando que se haga eso. Y cada familiar que no hace eso, yo le llamo la atención para que haga eso, ¿verdad? O las enfermeras en casa. ¿Las salas para visitar pacientes? Sala B, creo que está bien, voy a entrar la basura. Sala B, creo que está bien, voy a entrar la basura.
les pidieron? Sábana y pañal. 2 sábanas y 6 pañales por día. Le piden 2 sábanas porque uno abajo y otro. (21:12). Ya está con nosotros en esta parte del programa Ricardo Alderete, compañero de AM. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Ricardo, ¿qué es lo que veíamos en ese recorrido que se hacía en el Instituto de Previsión Social? Veíamos gente ingresando hasta un sector en particular, veíamos gente llevando bolsas, llevando sábanas. ¿Puedes relatarnos eso que estábamos viendo mientras compartimos también en imágenes? Así mismo, como ustedes están viendo, esa unidad que se veía era la UTI, la unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Es la sala donde la gente entraba y salía. Inclusive esa parte de ahí es un recorrido ya entrando a IPS, luego se ven salas de urgencia. Pero donde entra y sale gente con bolsas, Santiago, son bolsas que llevan sábanas de pacientes que están dentro de la unidad de terapia intensiva. Y en esas salas que mencionaba justamente la doctora, la sala A y la sala B. La sala A y la sala B son esas salas donde, según ella decía, son los pacientes aislados, pacientes que se han detectado ya siendo colonizados por esta bacteria KPC o siendo infectados por esta bacteria KPC. En sala A y sala B de terapia intensiva, ¿verdad? De terapia intensiva, la unidad de terapia intensiva del IPS. Es decir, que esa manipulación, digamos, de bolsas y por parte de los parientes de los pacientes, es de pacientes que salen de esta sala. Así mismo, eso que estamos viendo ahora mismo es la unidad de terapia intensiva, es el pasillo, sí. La sala previa, digamos, a donde están las salas donde están aislados justamente los pacientes en la sala A y la sala B. Ahí donde estaba atendiendo la doctora y comentando que son esas dos salas, las exclusivas, digamos, según ella relataba, de pacientes aislados por haber sido colonizados o infectados por KPC. La diferencia en esa colonización o infección de KPC es que un colonizado puede ser un paciente sano, sí, que puede contagiar a otros, pero no se manifiesta esa enfermedad. Y la infección, sus defensas tan altas. Sus defensas tan altas. Cuando una persona es infectada ya es porque actúa en su organismo con otras patologías, ya hay otras infecciones en conjunto. Esa sala que estamos viendo ahora es urgencias, el pasillo de urgencias donde están pacientes también de IPS. Ahí... ¿Y alguien pudo confirmar que también en la sala de urgencias existe circulando esta bacteria o todas las personas que tienen la bacteria están solamente en la sala A y en la sala B, como decía la doctora que hablaba? Esa es la diferencia. Los que están en la sala A y sala B son pacientes que se han detectado y están exclusivamente aislados. Pero la doctora misma decía que vienen de todos lados los que se han infectado. A ver, Ricardo, aislado es una forma de decir. En realidad están en una sala aparte, pero el resto, las visitas ingresan normalmente, totalmente. Los familiares están normalmente ahí, no están aislados del resto de las personas que trabajan en IPS o que va de visita al IPS. Exacto, es más, la cámara misma lo demuestra que logramos ingresar ahí sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de control previo. Como cualquier pariente. Como cualquier pariente, ni siquiera nos controlaron si teníamos guantes, si teníamos tapabocas, ingresamos como si fuera nuestra sala de casa prácticamente. Además mencionaba un número, 8 decía en un momento. La doctora decía 8 pacientes que tenía a su cargo en esa sala que estábamos viendo recién, ¿verdad? Ella dijo también de manera categórica en un momento, ¿y por qué hacemos especial énfasis en todo lo que se va tocando
en las sábanas, en el contacto, en las manos descubiertas de la gente, porque son medidas de control para evitar la expansión efectivamente de la KPC. Pero en un momento dijo la doctora que solamente en sala A y sala B se constata la presencia de KPC y no así en la sala E. Exactamente, según lo que decía y relataba la doctora, solamente en esas dos salas se encuentran pacientes aislados, tratados, que se ha reconocido que están infectados o colonizados por esta bacteria. En la sala E ella decía que eran pacientes que están siendo tratados por otras patologías, pero que estaban sanos de esta bacteria de KPC. Sin embargo, nosotros logramos acceder a documentos. A ver, si te parece, podemos repetir esa parte. Tenemos esa parte separada para repetir. Sí, esa donde parte ella de la confirma cámara, que sala E están pacientes completamente limpios, completamente sanos. ¿Vamos a esa parte del material? Sala A y sala B. Sí. Hace referencia a ella, dice sala E no, porque ya están limpios. Exacto. Sí. Es decir, que en la sala E uno encontraría pacientes sin KPC, sin haber sido infectados o colonizados por esta bacteria. ¿Y qué es lo que tenés en mano? Sin embargo, en este documento que nosotros logramos acceder es un historial clínico, una evolución clínica de un paciente que ingresó y que, bueno, lastimosamente falleció posteriormente. Pero acá constatamos que se menciona sala E, la última sala, la última unidad en la que el paciente estaba ingresado, estaba siendo tratado, y se constata, acá donde vemos también señalado en amarillo, que el paciente estaba con la bacteria KPC. Se había reconocido en cultivos que salieron del laboratorio, se aísla KPC en el historial clínico de este paciente. Esto es de julio del 2017, acá pueden ver arriba la fecha ustedes, julio de 2017. Decía la doctora, en la sala E no hay gente con KPC, esa zona está limpia. Sin embargo, se constata en este documento del Instituto de Previsión Social que sí hay al menos un reporte de una persona con KPC. Exactamente, exactamente. Es lo que dice este documento que logramos acceder con historial clínico del paciente mismo. Según la doctora, solamente la sala A y la sala B son los lugares aislados donde se concentran estos pacientes, pero sin embargo, la sala E tenía un paciente infectado. Las por tres salas, KPC. entonces, digamos. Entonces, concluiríamos que eran las tres salas las que estaban, digamos, siendo tratadas pacientes con KPC. Segunda parte del material. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte del recorrido, Ricardo? Nosotros insistíamos, Santiago, vos mismo insistías con el tema de la higiene, con la higienización previa al entrar o al salir de una sala. Sin embargo, en esta segunda parte vamos a ver cómo personas llevaban sábanas saliendo de las salas de terapia que son indicadas para lavar las sábanas de los pacientes, las llevan, las lavan y se puede ver perfectamente en la zona fuera de IPS, digamos en la parte de unidad de terapia de albergue de pacientes, familiares de pacientes que están en terapia, que lavan las sábanas y las extienden. Ahí mismo. Ahí mismo, en el predio de IPS, en el estacionamiento de IPS, donde inclusive al lado hay una construcción. Y esas sábanas posteriormente las llevan a sus pacientes enfermos. Vemos ese material. Ahí se tiene, ahí no pueden dormir, ahí no se pueden bañar, ahí, pero ahí se tienen porque no hay lugar. ¿Vos sabés lo que es KPC? Sí. Pues, y la verdad que en todos lados, eso ya, antes supuestamente como astronautas nos metíamos para atender a eso. Bueno, ahí yo digo que crítico y terapia, eso no van a terminar esas cosas. Y si el paciente lo que pasa es que menor ahí, sale con eso. Peor que ese tiene que aislarse cuando el paciente va a dejar, tiene que aislar 3 días en el ayudante y después tiene que entrar otra lo que yo investigué. ¿Cuántas salas hay ahora que atienden pacientes con KPC? Y
Los que se diagnostican están en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Son salas aisladas supuestamente, que tienen de 2 a 3 pacientes ahí adentro, porque el resto de los otros tienen 8. Y eso que tienen 2 o 3, los 3 son eso. Lo que sí me enteré es que Guillermín, una vez, con paciente ahí le infectó a 20 abuelitos. Y ahí cerraron, lo trasladaron a todo de ahí, hicieron lo que tenían que hacer, un aislado, ellos la aislan con la mampara, eso no es nada, esa es la tela, eso más ahí en el medio de todo. Porque viste que eso, por eso te digo, el problema de IPS, y no es solo IPS, de todos los hospitales es la cantidad. Esta es la segunda parte, donde ya veíamos directamente la manera en la que los propios pacientes, o familiares, digo Ricardo, llevaban sábanas, las lavaban ellos mismos, las colgaban ellos mismos, ahí en las afueras nada más del albergue de la unidad de terapia intensiva. Fíjate, esta parte me parece que es clave y fundamental. Y repito, esto me parece fundamental decirlo, repetirlo, recalcarlo, para que se interprete de la manera correcta. No estamos sorprendidos por la presencia de KPC en un hospital. Es más, hasta podría estar yo cometiendo el error de minimizar la presencia de una bacteria en un hospital cuando digo, no, el problema no es que esté presente. A lo que le estamos poniendo foco es a qué medidas de seguridad, de bioseguridad, se toma ante la presencia de esta bacteria, primero, y segundo, ¿cuántos casos concretos de KPC tuvo en el último año y tiene en este momento el Instituto de Previsión Social? Asimismo, Santiago, como decís, lo que estamos insistiendo y recalcando es el proceso de salubridad que debería pasar una persona y de control, por supuesto, antes de ingresar a la sala a visitar al paciente, y las personas que ni siquiera están visitando a un paciente y están caminando por esas salas, ¿verdad? Este testimonio me parece clave, Ricardo, dentro de esta segunda cámara, donde este hombre es un funcionario del Instituto de Previsión Social, sí, y él reconoce que, digamos, hay como una especie de protocolo que antes se cumplía. Así, antes nos vestíamos casi como astronautas cada vez que había un caso, 3 días en ayudín, aislamiento, pero él prácticamente reconoce que no se cumple con eso, que debería cumplirse y que hasta manejan cuál es el protocolo. Claro, es más, según sus propias palabras, no solamente ahora está en la sala A, la sala B y la sala E, que llegamos a concluir que existían pacientes con KPC, sino está el cuarto, el quinto y el sexto piso.
de IPS donde también se aislaban personas con esta bacteria, ya siendo colonizados o infectados. Él decía que de a 2 de 3 pacientes, justamente como estamos viendo, se les llegaba a aislar, a tratar ahí, y ni siquiera existía ese proceso de salubridad antes de que ingrese otro paciente infectado. ¿Qué documentos tenemos, Ricardo, ante esta situación que no solamente la constatamos por medio de las imágenes en el recorrido, sino que también por medio de documentos del Instituto de Previsión Social? En este análisis laboratorial de IPS se constata que hay una persona que estaba en sala B que estaba con justamente la bacteria KPC, con el virus KPC. Se aísla esta bacteria en su organismo, fue producto de un cultivo que se le hizo y se constató, y esta persona estaba aislada en la sala B. Hoy esta persona ya no está, falleció. No podemos nosotros concluir que una persona fallece por esta bacteria, sino por una circunstancia de infecciones patológicas que se van sumando. Claro, esto debería aclararlo. No es que la bacteria finalmente mata a alguien. Exactamente. Eso vale aclarar también, porque mucha gente probablemente diga, bueno, y en el caso de la bacteria mata a alguien. No, la bacteria no mata a nadie. Claro, nosotros no podemos sacar esas conclusiones porque debería ser un médico el que especifique aclare eso, pero se podría dar que sería un conjunto de infecciones la que finalmente terminó matando a una persona. Nosotros vimos en las cámaras recién, Ricardo, testimonios de personas que trabajan ahí adentro reconociendo que hay esta bacteria y, digamos, explicando un poco la forma en que se trata esto, y nosotros veíamos también eso en las imágenes. Lo que estamos haciendo con este documento es mostrar otro elemento probatorio de la existencia de la bacteria en IPS. Laboratorialmente, desde propios documentos de IPS. Así es. Y de este mes. De este mes, de ahora. A ver, Sí. tenemos algo más, ¿verdad? Sí, tenemos otro historial clínico, ¿verdad? A ver, yo le quiero pedir a la gente, vino finalmente la gente de IPS, le quiero pedir que guarde silencio, estamos en un estudio de televisión y en breve va a estar con nosotros el titular de IPS, Benigno López, aquí en piso, pero les pido silencio, estamos en un estudio de televisión. En este otro análisis, o sea, en realidad evolución médica de un paciente, se constata que estaba en sala B, aislado, y que también era portador de esta bacteria, de KPC. Nosotros, como decías, Enrique, con estos documentos lo que hacemos es constatar que efectivamente existe según laboratorio de IPS, confirmaciones. Según los testimonios de sus propios funcionarios. Así mismo, de que estas personas tenían efectivamente esta bacteria y estaban aislados en estas salas de unidad de terapia intensiva. Y el lunes con flecha que hacemos, y hoy le queremos preguntar a los representantes de IPS que vienen hasta los estudios de AAM, es si estas medidas de seguridad o de bioseguridad que estamos viendo en las imágenes de las áreas en las que se encuentran personas con KPC son las medidas propicias para evitar que finalmente el virus termine expandiéndose por el resto del hospital. Si el IPS nos puede decir que sí, que a pesar de esta condición y de esta situación en la que se encuentran los pacientes con KPC, se puede evitar el contagio, probablemente estemos ante una nueva perspectiva respecto a lo que ocurrió y veíamos en imágenes en Panamá, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, respecto al tratamiento de KPC en estos hospitales que vamos a ver con precisión de nuevo en un momento nada más. Este es otro historial clínico. Sí, en realidad este es otro análisis laboratorial. Este es un análisis laboratorial. Análisis laboratorial donde se constata también que una persona estaba afectada de esta bacteria. Y es importante aclarar también, Santiago, que es inevitable hacer comparaciones cuando existen o existieron otros casos en países limítrofes, otros países que tomaron, digamos, medidas más extremas para, como precaución del contagio de esta bacteria. En un caso, en Panamá justamente creo que se había limitado las visitas a los pacientes, a los parientes. Es más, me viene en mente cuando el doctor Filartia, el titular del Hospital de Trauma, decía, por ejemplo, cómo bajó el nivel de infección hospitalaria desde el momento en que limitaron las visitas o desde el momento en que tomaron medidas de bioseguridad más extremas dentro del hospital. Si tienen a punto el material, quiero hacer la pausa con eso porque son las 21:29. El material de lo que pasó en otros países cuando se detectó la presencia de KPC y cuál fue el tratamiento privado, interno y público que se le dio a este caso en particular. Si tenemos eso a punto, me gustaría que pongamos al aire. Vamos al aire con eso, hacemos la pausa y constaten ustedes mismos. A diferencia de Paraguay, ¿cuál fue el trato que tuvo KPC en Panamá, Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros países?
Lo que decíamos al comienzo del noticiero, hay alerta de las autoridades por la presencia de una bacteria resistente que se ha detectado en el hospital militar. Hay varias personas infectadas y se han cancelado por ahora las visitas, todo tipo de visitas a ese centro. Nos informa Sampaio. La bacteria KPC, altamente contagiosa y resistente a los antibióticos conocidos, fue detectada en 3 pacientes internados en el hospital militar. Se activaron las medidas de prevención y los pacientes fueron aislados y controlados, al igual que el personal. Se desinfectaron también las instalaciones del hospital. Registrado mais caso de contaminação por bactéria multiresistente em Goiás. Já são 27 casos no estado. El Laboratorio Central de la Caja del Seguro Social reporta 2 casos de la bacteria en Panamá. Una de las medidas que ellos nos dieron inmediatamente fue, mira, estos pacientes los tienes que manejar en cortes. Trata de agruparlos todos, los intensivos, en un solo lugar. El Ministerio de Salud toma medidas para combatir la bacteria KPC en el Hospital Pablo Soria. Desde la Dirección de Hospitales confirmaron que se ajustarán las normas de bioseguridad, entre ellas la restricción del ingreso de personal al hospital. Esta situación que vienen las visitas, que vienen, como decimos nosotros, viene el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el sobrino, que vemos que por cada paciente muchas veces hay 4 o 5 personas. No le hemos enseñado cómo deben cuidarse ellos durante la visita y cómo cuidarlo también al paciente. Nos anuncian las autoridades de la Caja de Seguro Social la aparición de algunos casos de KPC. Creo que podemos actualizar primero que todo, doctor, cuál es la situación actual transcurrido este fin de semana. De viernes para acá no ha variado la situación. Okay. Tenemos los 2 pacientes enfermos por patologías otras. Okay. Y que están infectados por la KPC, y tenemos un número de portadores de la KPC. Okay. Si tenemos hacinamiento, la probabilidad de tener infecciones en el hospital aumenta significativamente. Vamos a tener nosocomial. Que estén los pacientes pegaditos unos a los otros, la gente dando vueltas, llevando comida, sí, llenando los basureros, todo eso hace que el hospital sea propicio para tener infección nosocomial. El periferia tenemos que apoyar con el lavado de manos, todos. En el complejo, tratar de segregar a los pacientes, tratar de aislar a los pacientes portadores, que ellos se queden con sus bacterias, que esas bacterias no salgan de donde ellos se encuentran. Y entonces al momento de atender al paciente, de hacerle, succionarlo o hacerle algún procedimiento, pues yo no me lavo las manos cuando voy al otro paciente. Entonces yo llevo la KPC de este paciente que no va ni por arriba, por el cielo, ni por el suelo, y llega al paciente a través de mis manos. Nos gusta el sol, pero filtramos su radiación, incluso el mejor café.
21:37, estamos en vivo a través de Telefuturo. Vamos ahora hasta exteriores. Juan Carlos Lescano está en la explanada del Instituto de Previsión Social. Juan Carlos, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Santiago. Así como señalas, estamos aquí en la explanada del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Esto que habitualmente está lleno entre semanas, a esta hora el movimiento es bastante tranquilo. Recién se acercaba a nosotros, Santi y equipo, una persona que tiene hace casi un mes a su madre en la unidad de terapia intensiva aquí en el Hospital Central del IPS, y nos decía, estaba viendo el programa y estaba viendo que hablaban de KPC. Mi mamá tiene también y se le detectó hace ya poco después de que ingresara a terapia intensiva, y mira cómo me están dando las sábanas de mi mamá para que lleve a lavarme, decía esta persona. Haciéndola rápida, la estaba llevando en bolsas negras, esas bolsas que usamos habitualmente para las basuras en las casas, en esa. Ella me dice, ¿cómo me van a dar esto para lavar cuando es una bacteria tan resistente? Yo conozco un poquito cómo tengo que lavar, decía ella, pero hay mucha gente que no. Entonces, la proliferación va a seguir, nos decía esta persona. Como ya les decía, el movimiento es bastante tranquilo acá. Lo que no deja de llamar la atención también, compañeros, aquí en la explanada del Hospital Central, es que alrededor de nosotros hay al menos 5 guardias de seguridad desde que llegamos. Están moviéndose, están atentos a lo que estamos diciendo. Y ahora, a pesar de que el movimiento está bastante tranquilo. Bueno, les avisamos que no somos peligrosos a los guardias del IPS, así que no se preocupen. Ya están con nosotros en piso. Gracias, Juan Carlos. Eso que decía Juanqui es fundamental. Salvo que IPS sincere los números de KPC, como ocurrió en otras partes del mundo, veían ustedes Panamá, Brasil, Uruguay. Desde el 2012 el diario ABC Color venía pidiendo esos números y no fueron publicados jamás. Tampoco se ha llamado a conferencia de prensa para hablar respecto a KPC en la administración actual, por ejemplo, con datos concretos, precisos y en números de cuáles fueron esos casos, sin identificar a pacientes en particular, porque eso no corresponde. Lo que nos preocupa no es la presencia per se de KPC, que está presente en varios lugares del mundo. Nos preocupa cuáles son las medidas que está tomando para evitar el Instituto de Previsión Social que esto llegue a otras áreas. Y eso que pasaba recién, que también nosotros constatábamos en cámaras ocultas, es cotidiano. Gente que entra sin protección en las manos, gente que lleva sábanas de sus propios parientes que están con KPC a lavarlas ahí afuera en el albergue o a lavarlas en casa. Si eso es correcto y si IPS considera que va a disminuir de esa manera, probablemente sea una manera innovadora de tratar esta bacteria, y en Paraguay podríamos dar un nuevo avance en términos científicos. Nos acompaña, así como está el titular de IPS finalmente, a quien agradezco, a Benigno López. Primeramente en esta parte, la doctora Wilma Basualdo, programa de control de infecciones del Instituto de Previsión Social, coordinadora del programa. A ver, voy a corregir esto porque si no se va a entender mal. Y también la coordinadora del programa de prevención de infecciones del Hospital Central de Infecciones Intrahospitalarias, la doctora María Enilda Vega Bogado. Doctora María Enilda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y doctora Basualdo, gracias por acompañarnos también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Concretamente, en esa forma en la que veíamos, ingresaba la gente hasta el sector y el área donde están las personas con KPC, llevando las sábanas, como veíamos en el lugar, sin guantes, sin tapabocas, sin mínimos controles respecto a normas de salubridad. ¿Es posible evitar que se siga expandiendo esta bacteria en el instituto? Sí, bueno, buenas noches. Antes que nada, es un riesgo. Hay que asumir que es un riesgo. El llevar la sábana de esa manera es un riesgo. Ahora, desde el punto de vista del programa de control de infecciones, nosotros hemos recomendado justamente que los procesos de lavandería se hagan correctamente. Eso significa que tienen que tener su sábana y tiene que ser llevado, más que con tapaboca, tiene que ser llevado por personal entrenado para llevar esa sábana. Yo sé que hubo problemas licitatorios, porque a mí me toca trabajar con KPC desde el año 2012, esa tarea ardua, y sé de que en más o menos 1 o 2 semanas se estaría resolviendo. Pero si vos me preguntás, es un riesgo.
O sea, no sé, a ver, si entiendo bien. Es de ahora, es coyuntural. Se resolvería en 2 semanas, y teóricamente, pero el caso es del 2012. No, KPC viene en Paraguay, quiero hacer un poquito de historia. En Paraguay viene KPC del año 2009. Sí. Y en realidad no somos los primeros. Lamentablemente, debido a la sobrevivencia de los pacientes que son muy graves, eso también ha traído consecuencias. Y justamente es que esas bacterias que habitan normalmente en el intestino, KPC es una sigla. Sí. Hay que entender que es una sigla. Sí, es la cuestión teórica pero déjame, voy a hablar. Lo que yo pregunto, usted espérame un ratito. Yo quiero hablar y quiero dar mi postura al respecto. Espérame un ratito. Lo que yo quiero que usted me diga, y después le dejo desarrollar todo lo que quiera, es, con esto que estamos viendo, en la forma en la que entran las visitas, en la que llevan las sábanas, en la que tocan las áreas en las que están los pacientes, es probable y es posible evitar Claro. ¿Cómo que claro? ¿En qué sentido? Que normalmente hay áreas restringidas, áreas muy restringidas en la terapia y en los pisos. En las terapias son salas destinadas justamente a las bacterias multiresistentes, y entre ellas KPC. Sí. Y en pisos las mismas cosas. Nosotros, como control de infecciones, recomendamos, por supuesto, que las visitas no sean restringidas, pero sí que utilicen equipo de protección personal. Pero eso no vemos en las imágenes, doctora. Bueno, pero eso es lo que está recomendado. Y lo que está recomendado puede ser también aquí no pasarnos de las 22 en el horario, pero si nos pasamos normalmente, bueno, pero las supervisiones nos dice nada, que se hacen normalmente, nosotros corregimos esas falencias. No puedo decir que son infalibles 100% y que lo cumplen 100%, porque acordate que hay 6.000 funcionarios en el Hospital Central del IPS, pero de que sí damos las recomendaciones justamente para que las visitas sean restringidas y que hay salas asignadas, hay salas asignadas. ¿Cuáles son las salas? ¿La A y la B? En este momento, dependiendo del número de pacientes. ¿Cuántos tienen con KPC hoy? En este momento tenemos 17 pacientes con KPC. Entre 1.200. ¿Y cuántas personas que ingresaron en el año finalmente tuvieron KPC dentro del Instituto de Previsión Voy a dar Social? porcentaje, porque de enero a junio se han internado 35.000 personas, de los cuales hay aproximadamente 9% de portación rectal. ¿Qué significa portación rectal? Que nosotros buscamos la bacteria, sobre todo cuando el paciente tiene algún riesgo. Eso significa si viene de otro hospital, si tiene muchas internaciones, si es un paciente adulto mayor. Entonces, nosotros sabemos que el 9% de esos pacientes portan la bacteria. ¿Qué más? De eso hay un 15% que van a desarrollar seguramente infección clínica. ¿Qué es lo grave? ¿Y cuál es la infección clínica más grave realmente? Las KPC en sangre, las bacteriemias por KPC. Yo le quiero preguntar también a la encargada, coordinadora en este caso del programa de prevención de infecciones intrahospitalarias, respecto a estas imágenes que me parecen muy elocuentes que estamos viendo, y después sobre las cifras. Pero evidentemente difiere la manera contundente en la que en los otros países se ha tratado esto y lo que está sucediendo dentro del Instituto de Previsión Social, y a mí hasta me asusta la ligereza. Yo entiendo perfectamente que aquí hay roles diferentes. Si no tienen las armas los médicos para poder emplear lo que hay que emplear, difícilmente puedan hacer su trabajo. Pero esta es una cuestión, considero, creo, por lo que se ve, de urgencia. Si no lo es, me corrigen y me dicen, no es de urgencia. No hay ningún problema con que lleven sus sábanas, no hay ningún problema con que entren sin control, no hay ningún problema con que las visitas no sean restringidas o que no tengan los chalecos especiales, los tapabocas con filtro y otro tipo de medidas de bioseguridad. Pero nuestro compañero Rubén Ramírez también estuvo haciendo un sondeo respecto a este tema en particular y Enrique ya está con él para darnos más información. Enrique. Gracias, Santiago. Así estamos con Rubén Ramírez. Rubén, ¿con quiénes conversamos? Conversamos con profesionales que pueden darnos más detalles sobre KPC. Conversamos con un bacteriólogo y con un infectólogo, ambos con destacada experiencia en el tema.
y ellos nos comentaron básicamente desde el punto laboratorial qué se debe hacer ante casos de KPC desde el punto de vista bacteriológico y desde el punto de vista infectológico, lo que podría ocurrir en caso de un descontrol. ¿A quién vamos a escuchar primero? Vamos a escuchar al doctor Esteban Riera, bacteriólogo. Muy bien, vamos a eso. Y estas bacterias se transmiten generalmente en un ambiente hospitalario donde hay mucho uso de antibióticos, muchos pacientes, y entonces puede favorecerse por faltas de medidas higiénicas o en equipo o a través de equipos. Se disemina a través del paciente infectado, a través de las manos del personal de blanco, médicos, enfermeras, bioquímicos, hasta también pueden ser visitas que se realizan, ¿verdad? Y no se lavan o no se lavan adecuadamente las manos, entonces eso se va transmitiendo a otras áreas. Y el manejo del paciente, muchas veces hay que aislar al paciente para que eso no se disemine a otras partes del hospital. Aislar con todas las medidas que significa en pieza separada, se lo trata con guantes, tapabocas, con todas las medidas de protección para que no se disemine en el hospital. No podemos aislar a la mayoría de los pacientes, porque es un problema logístico. Entonces, cuando ya tenemos un 10, 20, 30% o más, 40% de esta bacteria diseminada en el hospital, no sirve esos mecanismos de aislamiento. Acá tenemos una limitante que todavía muchos hospitales públicos y privados no tienen un laboratorio de bacteriología. Entonces, el laboratorio de bacteriología es el que puede detectar si esta bacteria tiene o no ese mecanismo de resistencia y en qué porcentaje está diseminado en el hospital y en qué salas de un hospital, porque no es el mismo porcentaje en urgencia que en pediatría, clínica médica o en terapia. Generalmente terapia, como se usa abundantemente este grupo antibiótico, entonces los porcentajes son mucho más altos. Los hospitales generalmente tienen y deberían tener un equipo de control de infección hospitalaria, pero muchas veces estos equipos no están activos, no funcionan, no toman medidas o está el equipo, pero no se les permite tomar acciones correctivas. KPC ya es endémico en la mayoría de los hospitales del país. Se quedan inutilizadas unas drogas excelentes y potentes como son los carbapenemes, como imipenem, meropenem, y nos dejan prácticamente con una droga mucho más tóxica y menos efectiva, por ejemplo, como el colistin, ¿verdad? Estamos retrocediendo a la era preantibiótica. ¿En qué sentido? Que nos estamos quedando otra vez, estamos perdiendo la batalla contra las bacterias. Bueno, lo que decía el doctor Riera, ¿qué más tenemos, Rubén? También conversamos con el doctor Gustavo Cuellar, quien es catedrático de infectología en el Hospital de Clínicas. A ver. Por supuesto que una persona sana puede adquirir, y ese es el peligro, inclusive el médico, el personal de blanco, el personal de salud que está trabajando con eso, si no se toman los cuidados necesarios, son propensos a adquirir esta bacteria y llevar a la casa. Y ese es el peligro de la diseminación fuera de los hospitales. Por todas las secreciones, en el paciente enfermo, las secreciones están contaminadas, ¿verdad? La cama del paciente está contaminada. Eso hay que recalcar, que la cama del paciente está contaminada, la piel del paciente está contaminada con la misma bacteria. Entonces, lo que se sugiere, lo que se recomienda es que el paciente esté en aislamiento. No tocarle al paciente con las manos libres, por ejemplo, ¿verdad? Hay que usar batas, guantes, y menos permitir que el familiar esté con el paciente. Son las manos una de las principales causas de diseminación de este tipo de enfermedades. Lo que se hace, como la mayoría de los hospitales están saturados de pacientes, lo que hacemos es lo que se forman las cohortes, ¿verdad? Cohortes, por ejemplo, en una sala de 3 pacientes, se ponen a los pacientes infectados. Entonces son 3 pacientes, pueden recibir hasta 3 pacientes que están con la misma patología, ¿verdad? O sea, teniendo infecciones
entonces se le cuida a esos pacientes en forma individual, pero en esa misma sala. Se le instruye al personal que va a atender esa sala exclusivamente para tener los cuidados de evitar la diseminación a las demás salas. Esta es una realidad. Todos los hospitales tienen de por sí un porcentaje de infecciones en el hospital. Esto no tiene que superar, por ejemplo, el 8 o el 10%. No debería ser así. Cuando uno encuentra que hay infecciones por encima del 8 o el 10%, se considera que alguna falla tiene que haber y se debe buscar. Y para eso está este mecanismo, ¿verdad? Que tiene que funcionar un departamento de control de infecciones a ver dónde está la falla por qué está produciendo eso. Doctora Enilda Vega, insisto en la pregunta que le hacía a tu colega. Con las imágenes que veíamos, y vale aclarar que las áreas que recorríamos eran sala A, sala B de terapia intensiva. Nos han dicho que en la sala E, donde hemos hablado con una de las doctoras, no había KPC, y sin embargo nosotros sí hemos accedido a documentos que muestran julio 2017, fecha de ingreso en sala E, unidad de terapia intensiva, una persona que ha tenido un shock séptico por KPC, puntualmente. Con estas cuestiones que se dieron y con estas imágenes, ¿es posible realmente que se evite que se siga propagando la KPC dentro del Instituto de Previsión Social? Claro que es posible. Yo solamente antes quisiera decirte, Santiago, que desde el 2011, que empezamos con 2 pacientes, ¿quién es los que nos avisa de que hay KPC en el laboratorio de microbiología? Hay 2 pacientes que entraron, se les aísla y a partir de eso se hizo tantas cosas que a mí me llamó la atención lo que habías dicho, que todo el mundo se cayó y nosotros hicimos desde ese momento, trajimos, incluso el IPS trajo a la OPS de Pero Washington no han dado cifras, doctora. para... ¿Cómo? No han dado cifras. No, vamos a dar, pero déjame explicarte un poquito, ¿verdad? De que eso se ha manejado desde un comienzo. Le trajimos al OPS Washington, el IPS trajo para dar recomendaciones. Nosotras somos evaluadoras de países de Centroamérica y Latinoamérica por OPS y fuimos a recomendar a Panamá y fuimos a recomendar a otras áreas. Entonces, desde ese momento se ha hecho las salas de corte que el doctor explicó muy bien. Pero esta no es la recomendación Entonces, que tomaron. Claro, no es esta la claro, forma de tratar. Claro que no, eso le explicó muy bien la doctora. Doctora, Entonces, yo les quiero decir una cosa. Yo lamento que no hayan accedido, si podían venir a la invitación desde un primer momento, pero ya no tengo tiempo, les quiero pedir hacerlo en el próximo programa. Incluso al titular de IPS que está con nosotros aquí y va a tener el tiempo suficiente, supongo, para venir con las cifras correctas y con los números exactos para brindarle a la ciudadanía en general. Son las 21:55. Si nos hubieran dicho que sí aceptaban la invitación para venir, hubiéramos dado el tiempo suficiente para que nos puedan hablar y puedan explicarnos esta situación. Pero le quiero invitar al doctor Benigno López, al asesor jurídico, que pueda traernos los números exactos. Así ustedes tienen tiempo, también les agradezco por haber venido. Y en términos médicos, que ustedes puedan explicarnos y decirnos cuáles son las maneras en las que están previniendo que esto se siga propagando dentro del IPS. Armamos el programa en base a eso y compartimos con ustedes el próximo programa. ¿Les parece? Nos parece excelente. Le agradezco mucho, Es doctor. importante que vaya también a las fuentes para dar este programa. Por supuesto, por eso hemos evidenciado lo que evidenciamos en estas imágenes. Hacemos la pausa, venimos en breve.
Señores, estamos cerrando esta edición de AM. Gracias a todos por acompañarnos. El próximo domingo vamos a continuar hablando de este tema y lo vamos a hacer en el transcurso de la semana también. Sobre todo con cifras, con números, con documentos que también nos traiga el IPS respecto a esta situación. Gracias a la gente que sigue comunicándose con nosotros a través de producción. Hay más muchas denuncias que estamos Así es, recibiendo. así es. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.